¿Por qué el gobierno chino ya no quiere el maíz de Estados Unidos? El camino de la prosperidad china actual no está ni en los microchips, ni las maquiladoras de productos occidentales, tampoco en la armada más grande del mundo o el impresionante arsenal de ojivas nucleares. El camino a la prosperidad china está hecho de maíz y carne de puerco. Y es que a medida que el país se hizo más urbano y su fuerza laboral dejó el campo, la antigua comida de campesinos fue vista con desagrado. Los chinos modernos, más ricos que la generación de sus abuelos y padres, no querían arroz, querían carne. Y los animales que se la proveen se alimentan de uno de los productos agrícolas más baratos hasta hace no mucho, el maíz. Esto creó fabulosas oportunidades para granjeros en todas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Ucrania, pasando por Brasil. Los campos se sembraban con el maíz que exigía la voraz hambre china. Sin embargo, el precio del maíz se ha visto afectado desde hace al menos 3 años por factores que escapan a toda previsión. Primero fue la misma demanda china la que impulsó los costos. Luego vendría la invasión rusa a Ucrania, además del cambio climático. Hoy, Pekín, inmerso en un frenazo económico de consecuencias impredecibles, quiere controlar cuánto gasta sin sacrificar el consumo de su sociedad. En esa encrucijada, el principal afectado es el campo estadounidense, al que también le salió un competidor en su propio patio trasero, que ya lo derrotó hace poco menos de una década: Brasil. En este video te traemos todos los detalles de por qué el gobierno chino ya no quiere el maíz de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. China cancela pedidos de maíz de Estados Unidos a favor del maíz más barato de Brasil. Según un reporte de Bloomberg, el mayor importador de origen chino de maíz podría cancelar sus compras en el mercado estadounidense porque puede comprarlo más barato en Brasil. Otra razón para el cambio de proveedor es que en China, los productores están mezclando maíz con trigo en el pienso de sus cerdos, que es incluso más barato, por lo que requieren comprar menos del primer cereal. Con ese movimiento, el precio del maíz solo seguirá cayendo. La misma noticia indica que el precio a futuro del maíz estadounidense enfrentó, a mediados de abril, la presión de las 832,000 toneladas de maíz chino en el mercado. Combinadas, la competición del maíz brasileño y la mayor producción china podrían hacer que el primer país dejase atrás a Estados Unidos como el mayor exportador mundial de maíz, el lugar que ocupó el año pasado. En Henan, una de las regiones chinas que más consume maíz para animales, la demanda del cereal estadounidense no deja de caer por lo barato del trigo, hasta $26 más barato por tonelada que el maíz. Ese precio va a caer aún más cuando la gran cosecha que se espera llega a las granjas eminentemente. Adicionalmente, como la economía china está creciendo mucho menos después de la crisis sanitaria, los pedidos de maíz para restaurantes y fábricas de almidón tampoco crecen. La desaceleración económica explica la caída de las importaciones de maíz chinas, de las 28 millones de toneladas hace 2 años, hasta las 21 millones el año pasado. Ahora mismo, la esperanza del maíz estadounidense es que Rusia mantenga su negativa a reanudar el acuerdo de exportación de granos ucranianos, acuerdo que no renovó hace unas semanas. Sin embargo, Washington todavía tendrá el reto de lograr que los países africanos, a los que Moscú prometió suministro, prefieran su producto más caro, porque definitivamente las colocaciones en China no aumentarán en el corto plazo. ¿Cuánto maíz importa China al año? Aunque el país es uno de los principales productores, su necesidad de maíz para consumo humano y animal es tal que necesita comprar una cantidad importante afuera. Ya mencionamos que en el año 2021 importó unas 28 millones de toneladas, un aumento de más de 150%, que le costó al país unos 8,000 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado las compras cayeron casi 26%, a un monto de 6.25 mil millones de dólares, lo que contradice la tendencia del periodo 2018 a 2022. Para entender la potencia económica china, el dato importante es cuánto paga por el maíz que tiene que importar. Los mismos datos que venimos citando muestran que en el lapso 2018-2020, el precio se estabilizó en torno a $220 por tonelada. El año siguiente, el precio escaló a $284 y llegó a los $339 durante la primera mitad de 2022. Es el frenazo económico de este año, el que obligó a los compradores chinos a reevaluar sus proveedores. De los tipos de maíz que importa, la mayor parte se trata de maíz que no es para sembrar,
por lo que los precios más altos se distribuyen por toda la cadena de producción. Esas compras afuera ofrecen otro dato importante: más del 95% de las compras provienen de Estados Unidos y Ucrania. El que Estados Unidos sea un proveedor tan importante no es desconocido, ya que pese a su enfrentamiento, ambos países dependen uno del otro en más de un sector. Es la dependencia ucraniana la que arroja desarrollos importantes. Rusia no puede suplir los que China compra a Kiev, por lo que no es descabellado especular con que China presione a su aliado para que permita de nuevo el paso de granos ucranianos por el Mar Negro. Aunque en medio de todo se levanta la pregunta sobre qué piensa China sobre la destrucción de silos y granos que Moscú ha ejecutado en territorio ucraniano recientemente. ¿Por qué se utiliza más maíz que arroz en China? El estereotipo de que China es un país comedor de arroz es falso. Sí, este cereal es un símbolo cultural de la nación asiática, ubicada en la parte del mundo donde empezó a cultivarse hace 8.000 años. Contrario a la prosapia del arroz, el maíz es mucho más reciente en la agricultura china, donde fue introducido desde América en el siglo XVI. En poco tiempo llegó a ser importante en la gastronomía y la cultura del noreste del país. No obstante, en los últimos años, por razones impensables, hace 500 años, el maíz sustituyó al arroz como la cosecha rey de los campos chinos. Los números lo demuestran. En el último cuarto de siglo, la producción china de maíz aumentó un 125%. La razón se debe a la riqueza de un país que ahora puede pagar proteína animal de primera, por lo que requiere maíz para alimentar el ganado de donde la saca. En contraste, la producción china de arroz creció solo 7% en el mismo lapso, según indica el Banco Mundial. Hasta hace relativamente poco, las costumbres campesinas de la mayor parte del país imponían el gusto por proteínas vegetales, que además imponía la mayor pobreza. No obstante, con la urbanización, los campesinos pronto se convirtieron en citadinos que aumentaron su nivel de vida a un ritmo que superó al occidental con la industrialización. Estos nuevos chinos, urbanos y ricos, desde hace mucho, ya no quieren comer cereales y granos, sino carne de cerdo, de res o de aves. Peor aún, a medida que el campo copiaba las costumbres de la ciudad, en el medio rural, también se empezó a sustituir el origen de la proteína que se consumía, por lo que se da la paradoja de que los campesinos no quieren comer comida de campesinos. Como resultado, hoy China produce y consume la mitad de la carne de cerdo del planeta, unos 700 millones de animales que son engordados a base de maíz antes de llegar al matadero. En China se beneficia un cerdo por cada habitante del país, lo que significa que las piaras de cerdos son mucho más numerosas. El contraste con el tiempo anterior al enriquecimiento chino no deja de sorprender. Antes de ser lo que es hoy, el 90% de las calorías que comía el país provenía del arroz, el trigo y los frijoles. Si bien es cierto que la preferencia por la carne en la dieta no es exclusiva de China, ahí está la India como ejemplo, en ninguna otra parte tiene la misma escala que en el Gran Dragón. ¿Brasil será el exportador número 1 de maíz del mundo y así destronar a Estados Unidos? Esa realidad es más que una posibilidad hoy. En julio, Brasil inundó el mercado mundial con un maíz más barato, justo cuando el acuerdo para permitir el paso de grano ucraniano entró en un receso tal vez permanente. Este acontecimiento se centra en una asociación estratégica en el seno de BRICS. Y es que tal vez, mucho antes de que se desplace al dólar como moneda de cambio global, Estados Unidos vea perder su supremacía en el mercado del maíz, y no ante China, sino ante Brasil. El juego es el siguiente. Ahora mismo, el único lugar del que podría venir un aumento en la demanda de maíz es China, al menos un aumento tan importante como para absorber la producción de los países líderes. Dependiendo de la evolución de la guerra en Ucrania, África también podría ser una fuente de aumento en la demanda, pero Rusia tiene ya un pie en ese mercado que no será tan fácil de superar. La clave de todo está en que lo más probable es que la demanda china sea absorbida por Brasil, no solo por la imposición de las leyes del mercado. A fin de cuentas, el maíz brasileño es más barato, sino por el diseño político, algo que te explicaremos un poco más adelante. Esta competencia por la supremacía en la producción de maíz nos recuerda otra de hace una década, que también enfrentó a Estados Unidos y Brasil, y que este último terminó ganando gracias a China. Brasil también le gana a Estados Unidos en el mercado de la soja. Esta la usa China para alimentar a los cerdos. No solo de maíz se alimenta la supremacía agrícola mundial, la soja también es clave. Por si fuera poco, la posición de Brasil en el mercado de maíz, el país también es el mayor productor mundial de soja desde 2013, con lo que destronó a Estados Unidos, en una competencia que además lo llevó a superar a su rival Argentina. En el caso de la soja, de nuevo se impone el mercado. Brasil es más eficiente produciendo soja para el mercado chino que Estados Unidos, una capacidad que alcanzó en el primer semestre del año pasado.
Esto indica que Brasil logró desarrollar una capacidad logística que sumó a la productiva. Ahora el reto para el país es sostener esa nueva capacidad e incrementarla. El mecanismo para ello es obvio: invertir más y mejor en vías férreas, puertos y barcos. Obviamente, el dinero deberá provenir de la misma venta de soja a China, aunque aquí entra en juego la tentación del populismo, que podría descarrilar el esfuerzo si esas divisas se desvían para sostener electoralmente a Lula. Estados Unidos espera agazapado, tratando de recuperar el terreno perdido. Por otra parte, y en aras de alimentar las grandes cantidades de ganado y cerdo, en China anualmente se usan millones de toneladas de soja. El presidente Lula quiere unirse más a China. Aunque es la indiscutible potencia suramericana, Brasil parece gravitar más hacia Asia que hacia el hemisferio occidental. Lo que produce el país sudamericano es justo lo que necesitan China, India y otros países asiáticos en su carrera para desbancar a Occidente: energía y comida. Esto lo han entendido en Brasilia de una forma transversal, más allá de ideología. Aunque fue Lula quien, durante su primera presidencia, puso la relación con Pekín de primero en la política exterior, lo cierto es que incluso el expresidente Bolsonaro no se apartó de ello, por más que difiriese de Lula en todo lo demás. Ahora, con la vuelta de Lula al poder, no es necesario empezar de cero, basta con retomar lo que se ha construido por casi 2 décadas. Todo empezó en 2004, con la gira de Lula a China, que repetiría en 2009, durante su segundo mandato. La composición de la delegación brasileña en cada una de esas ocasiones fue una declaración por sí misma, llena de empresarios y no de políticos. Venía a decir que el futuro de los negocios del país estaba en China. Hace poco, en abril del 2023, apenas asumida su nueva presidencia, Lula volvió a China en una visita oficial de 2 días, en la que firmó 20 acuerdos, la mayoría de ellos comerciales. El resultado inmediato de esa visita no se hizo esperar. Brasil ha acogido, como Argentina, el pago de las exportaciones bilaterales, en yuanes y no en dólares, otra declaración de intenciones, ahora en el marco más amplio del BRICS. Este grupo de países está apostando por desplazar al dólar como moneda global de cambio, cuenta y de reserva. Aquí se inserta la otra arista de la aproximación de Lula a China: disminuir la influencia estadounidense en América Latina, para lo cual la plataforma del BRICS es ideal. Porque con Rusia empantanada en Ucrania, China es quien lidera este grupo emergente del sur global. ¿Cómo China alimenta a 1.400 millones de personas? Es irónico, pero los primeros pasos los tomó fuera del campo. Aumentó el ingreso de las familias para que pudieran comprar más y mejor comida. Esto lo hizo mediante la manufactura y la urbanización, influidas ambas por la relocalización de las factorías occidentales en su territorio. Una vez que la nación salió de la pobreza, el asunto era conseguir comida, y la siguiente pregunta era ¿dónde? Esta última pregunta tiene 2 respuestas: dentro y fuera. Para lo primero, el país expandió los cultivos, aunque con la constante tensión entre las tierras dedicadas al pastoreo y las cultivables, y luego entre las tierras agrícolas y las destinadas a la urbanización. Ambas peleas enfrentan el límite de la contaminación y de la falta de agua de riego, algo sobre lo que volveremos más adelante. Sin embargo, es la búsqueda de comida fuera donde destaca la planificación china. Primero debió reunir suficientes reservas para tener con qué comprar una de las materias primas más caras del mundo. Sin la manufactura, esto no hubiese sido posible. Luego necesitó la infraestructura portuaria para sostener sus compras en el exterior. Es aquí donde se inserta su flota comercial y pesquera, pero además parte de su expansión militar y comercial, encarnada en la nueva ruta de la seda. Esta última suele verse como la muestra más preocupante de la proyección del poder chino hacia el mundo. No obstante, se olvida que es un camino que funciona en ambas direcciones. En un sentido, China exporta lo que le permite acumular reservas, y en el otro, transporta las materias primas, incluyendo la comida, que necesita y que compra, con parte de esas reservas. El plan para la autosuficiencia alimentaria en China. China es la segunda economía mundial y produce 1/4 de todos los granos del mundo. También alimenta 1/5 de la población global, con solo el 10% de la tierra cultivable del planeta. Ahora bien, el gran dragón necesita mucho más, pese al estancamiento en el crecimiento de su población, de allí que también necesite un plan. En el 14º Plan de la Nación, que cubre el lapso 2021-2025, se incluyen las previsiones de lo que deberán ser los pasos que tome el país para lograr la autosuficiencia alimentaria. En él se apunta a lograr no menos de 650 millones de toneladas de granos y 89 millones de toneladas de carne anuales durante la vigencia del plan. Para la siembra se destinarán 120 millones de hectáreas, de las cuales 103 serán exclusivamente para granos.
Aquí el gobierno reconoce que debe mejorar la distribución de la tierra y el régimen jurídico sobre ella, incluyendo el mercado asegurador, que era prácticamente inexistente hace década y media. Los objetivos deben lograrse gracias a un 64% de innovación tecnológica, que debe permitir una caída en el uso de fertilizantes y pesticidas no naturales, pero que incluye el uso de semillas y otros productos genéticamente modificados. Otras cifras del plan se refieren al aumento de los subsidios a la agricultura para mantener el precio del arroz, el trigo y la soja baratos. Como resulta obvio, este plan es la aceptación de que China debe seguir los pasos de Occidente, algo que se resistía a hacer para lograr la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, la agricultura global es un juego de suma cero. Lo que logra un país con frecuencia es a costa de otro, y en este juego China no está sola. ¿China podrá algún día ser autosuficiente en alimentos y no tener la necesidad de importar alimentos? Tal vez las declaraciones de oficiales chinos permitan un indicio para responder esta pregunta si se considera lo opuesto a lo que dicen. Un titular del South China Post de abril o mayo de este año decía que el país lograría ser autosuficiente en la producción de granos en un 90% para 2032. Los países con alta capacidad de producir la comida que necesitan no suelen anunciarlo, o en el mejor de los casos, lo anuncian cuando ya lo han alcanzado, y lo hacen en forma de asistencia o exportaciones a países que son sus oponentes. Ese es el caso de las ventas de grano de Estados Unidos o la Unión Soviética antes del final de la Guerra Fría, o el de las ventas de comida del primer país a Cuba y Venezuela en la actualidad. De allí que declaraciones como esta sean vistas con escepticismo y hagan creer que China trata de ocultar su vulnerabilidad. Otro factor a considerar es que, con una población menor, China nunca ha alcanzado esa cuota de autosuficiencia en la producción. Nada indica que posea hoy una tecnología u organización que le permita hacer lo que nunca ha hecho en su historia. Hay otra perspectiva para responder esta pregunta escondida en los datos que mostraremos en la siguiente sección. 5 peligros a la seguridad alimentaria de China. Número 1. Declive en la producción de soja y de aceite vegetal. El 80% de la soja que consume el país es importada, una vulnerabilidad que quedó más expuesta con la guerra comercial que inició Trump. La tendencia solo se acelera, como lo deja ver la caída de 16.4% en la producción en 2021, mientras que las importaciones lo hacían solo un 3.8%. Parte de la culpa del problema está en que los campesinos dejaron de sembrar soja en favor del hasta hace poco más lucrativo maíz. Número 2. Influencia débil en las cadenas de suministro. Pese a su poder, la verdad es que la agricultura china todavía no tiene la capacidad de influenciar los mercados internacionales en la forma que requiere su falta de autosuficiencia alimentaria. Esta cayó a 76.8% en 2020, desde el 101.8% en 2000. En 2035 se espera que esa cifra descienda a 65%. Con menos capacidad de producir la comida que necesita, su influencia en los mercados debería ser mucho mayor. Sin embargo, y el mercado agrícola mundial está dominado por el denominado cuarteto ABCD de compañías occidentales de granos, ADM, Bunge, Cargill and Louis de Frois. Número 3. El poco desarrollo de una industria de semillas. De nuevo, este factor es relativo al peso de China en otras áreas. Para su poder militar y el tamaño de su población, Pekín carece de una industria de semillas lo suficientemente desarrollada para sus necesidades. Los analistas se refieren a esta debilidad como los microchips de la agricultura, con relación a la dependencia china de microchips importados. Xi ha dicho que el país necesita una industria avanzada de semillas, pero su gobierno ha sido incapaz de, siquiera, sentar las bases de ese objetivo, en parte porque su iniciativa ha sido tardía. Apenas en julio de 2021, el gobierno aprobó un plan para revitalizar su industria de semillas. No obstante, incluso si hubiese empezado a tiempo, las restricciones chinas al comercio y a la actividad privada actúan como frenos en el desarrollo de semillas avanzadas. Número 4. Pérdida de tierras fértiles. La primera semana de agosto, el planeta agotó todos los recursos que necesitaba para mantener el consumo de la humanidad este año. A medida que pasa el tiempo, esa sobreexplotación de recursos se hace patente en la escasez de tierras de labranza en China, aunque también en otras partes del mundo. La perspectiva empeora porque hasta hace no mucho, el país era incapaz de regular la explotación de sus recursos para el futuro, por lo que no queda suficiente agua o tierra para producir la comida que requerirá la segunda nación más poblada del planeta. Número 5. Corrupción y desperdicio de reservas de alimentos estratégicas.
Como en otras áreas, la corrupción entorpece los esfuerzos del país por lograr sus metas estratégicas. Desde cosechas que se pierden por falta de instalaciones de almacenamiento por deficientes canales de riego, hasta datos falsos sobre cifras de producción, China es como un siamés diabólico que lucha consigo mismo para mantener a su población alimentada. La degradación de la tierra fértil es un peligro para la autosuficiencia alimentaria en China. Acabamos de mencionar este factor en la sección anterior, pero es tan importante que necesita una exploración más profunda. En marzo del año 2021, el órgano legislativo chino adoptó una propuesta para promover el ahorro de comida con la finalidad de impedir la escasez, lo que se había vuelto un problema importante. En ese momento, el nivel de inseguridad alimentaria del país era desconocido por la opacidad tradicional con la que trata sus datos. Sin embargo, para observadores extranjeros, la falta de tierra fértil y no el desperdicio de comida explicaba la escasez que preocupaba al gobierno. Aunque no con la exactitud que se esperaría, el gobierno chino ha reconocido que tiene un problema con la tierra cultivable. En 2014, un estudio reveló la presencia de metales pesados en toda la tierra para sembrar de la nación. En el 16% de esa superficie había presencia de cadmio, mercurio y arsénico, concentrado precisamente en las provincias que más producen comida. Mucha de esa contaminación proviene del agua que se usa para el riego de los cultivos, lo que hace que parte del problema sea irresoluble. El agua usada para el riego en el noreste del país proviene de una gigantesca estructura que la trae desde el sur. No obstante, en su origen, esa agua es contaminada por la actividad industrial de tal forma que, cuando llega a su destino, no sirve para la agricultura. En un gobierno como el de China, la sociedad no controla el poder. Por eso, el Partido Comunista no enfrenta ningún obstáculo en su multimillonario plan de llevar agua sucia de un lugar a otro del país. Tal vez no son las armas lo que sostiene un imperio. Un factor tan o más importante es su capacidad de alimentar a su población. Esto permite entender que los periodos de hambruna chinas coinciden con la pérdida de su poder. Todo lo contrario a lo que vemos hoy, cuando China es uno de los países mejor alimentados del globo. El detalle está en que ni siquiera China puede producir toda la comida que necesita, por lo que depende de cosechas a miles de kilómetros de distancia, así como de equilibrios en el clima o la política que pueden dislocarse fácilmente. Al mismo tiempo, esta configuración hace que los países aliados sean aquellos que permiten que esas cadenas de producción globales se mantengan sin problemas tanto como sea posible. En esa rendija han comenzado a instalarse los países de América Latina, con Argentina, Brasil y México a la cabeza, para asegurarse que los chinos coman bien. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué el gobierno chino ya no quiere el maíz de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.